Mi mente ha estado un tanto difusa intentando resolver uno de mis tantos desvaríos. Me he preguntado una y otra vez por qué los seres humanos acostumbramos a olvidar cosas que nunca debimos olvidar. He estado indagando y algunos dicen que es porque nuestro cerebro es como un ordenador que necesita más espacio y automáticamente borra información para almacenar nueva información. Y eso tiene lógica, ciertamente, pero hay cosas que nunca olvidamos. Como también de forma contrastante digo que parece ser que hay cosas que las olvidamos y a propósito. Como simple ejemplo de mis desvaríos, déjenme preguntarles a los que son de mi generación, un poco más, un poco menos. ¿Pueden decirme el año en donde se recrudeció las pandillas en nuestro país? Difícilmente, ¿no? ¿Pueden decirme lo que provocó ese fenómeno precisamente en el surgimiento de esa década? Difícilmente, ¿no? Y una vez más digo, ¿por qué olvidamos algo tan grave? De hecho, no es mi interés ahora traerles a memoria tiempo de sufrimiento. Nada más es una pequeña ilustración y creo que de paso sirve por sobre todo a las nuevas generaciones. De hecho, mis hijos, que rayan a los 35 años ahora, desconocen casi por completo esto y creo que es mi culpa. Quiera Dios que les interese escuchar. Y digo les interese porque no los culparía si piensan, ¿para qué quiero saber eso? Pero bueno, no olviden que el que olvida su historia está condenado a repetirla. Como sea, lo que nos aquejaba en los años 70 y 80 no eran las pandillas, era el incipiente crecimiento de la filosofía comunista en nuestro país. Para nosotros era una especie de romance, pero otros países de Sudamérica ya habían abrazado la filosofía. El mejor referente es Cuba, después quizá y solo quizá Nicaragua. Como sea, eso provocó la guerra civil, 75,000 personas asesinadas y 290,000 refugiados, sin mencionar que emigraron, qué sé yo, cuántos millones. Y digo qué sé yo porque los datos son bastante alejados de la verdad. En fin, al final de los años 80, estoy diciendo la ofensiva final en el 89, que se supone eso abonó al alivio de la guerra, los acuerdos de paz, 90, 91, como fuera. Entonces, lo que siguió fueron dos cosas en este país. Uno fue el alivio de la guerra en los 90, lo cual les puedo asegurar, no fue poca cosa. No piensen que, bueno, firmaron los acuerdos de paz. Pueden estar seguros que para los que vivimos la guerra fue un respirar profundo, un alivio. Recuerdo bien ese fin de año en que se firmó parte de los acuerdos y que muchos lloramos cuando se escucharon los cohetes, ya no de bombas y de balas, que era lo acostumbrado, sino de que había paz. Bueno, siguieron algunos años de alivio, no sé cuántos, pero en los 90 también surgió las pandillas. No nacieron aquí,
nacieron en los Estados Unidos, pero fue en esa época cuando deportaron a cantidad de ellos a nuestro país. Y allí pues se recrudeció otro mal que duró 35 años, si es que ya terminó. Digo 35 porque del 90 al 25 son 35 años, ¿no? Precisamente casi la edad de mis hijos. Dije, supuestamente acabó, no con un espíritu sensacionalista, sino que no conozco el futuro. Pero algunos de ustedes ya habían olvidado todo lo que les estoy recordando. De hecho, tampoco recordarán el otro común denominador en los años 90 en esta sociedad. Se los traeré a colación. Los carnavales en las calles inundaban la calle Juan Pablo, casi desde la Concepción hasta un poco después del Campo Marte. Sí, los que nunca oyeron sobre eso, imagínense, esas varias cuadras con cantidad de orquestas a elegir de forma gratuita y toda la bebida y el desenfreno que usted quisiera. Pero eso no era únicamente allí, era en cualquier colonia, era en cualquier empresa. No sé cuántas agrupaciones musicales y compañías de sonido crecieron en esos años. ¿Saben por qué? Porque ya no había guerra. Entonces, ¿qué hubo en ausencia de la guerra? Fiesta. A ver, déjenme estar seguro. ¿Fiesta o desenfreno? Juzgue la historia. Yo solo estoy preguntando. Y bien, ¿por qué está diciendo eso, pastor? Porque ¿en qué se parece entonces el año 90 al año 2024? En mucho, ¿no les parece? Ahora pronto las calles se inundan de alivio relativo. Y me pregunto, ¿también se inundarán de desenfreno? No sé. Que juzgue la historia y ustedes, pero deberían tomarlo en cuenta. Fui al centro histórico con Jenny y Génesis, más mis sobrinos, 2 noches atrás. Me dijeron que fuera después del culto porque era ya tarde para poder disfrutar. No podíamos caminar. Multitudes. Pero increíble. Y me dijo uno de ellos, nunca vimos algo así. Yo sonreí porque todavía sos un niño. Así sucedía en toda la Juan Pablo, no podías caminar. Era el sentimiento de alivio, de seguridad relativa o de desenfreno. No sé. No estoy hablando ni en bien ni en mal de lo que está pasando. Solo estoy evocando la historia para decirles, ¿la olvidamos? ¿A propósito? ¿O es que hay algún campo en nuestro disco duro en donde bloquea el sufrimiento? No, leí que el sufrimiento no se consigue olvidar fácilmente. Que cuando alguien pierde a alguien que ama, que cuando alguien fracasa en la vida, que cuando alguien sufre algo que la mayoría no, eso no se puede arrancar fácilmente. Pero vamos, este país parece olvidarlo a cada momento. Y usted y yo, debo preguntar ahora, también sin concluir, solo pidiéndoles, juzguen ustedes.
¿Será que algunos olvidamos cómo vinimos a los pies del Señor? ¿Cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Cristo? Porque saben, como mi trabajo es precisamente hablarles del Evangelio y de una vieja vida o de una vida sin Cristo, con una vida en Cristo, pues quizá por eso, y solo quizá por eso, me toca prestar más atención que ustedes, pero les puedo asegurar que hay una cantidad de ustedes que yo sí me recuerdo de cómo ustedes vinieron. Insisto, no porque mi memoria sea mejor que la vuestra, es solo porque ese es mi trabajo. Entonces, yo sí me recuerdo cómo ustedes vinieron. Yo recuerdo el resquebrajamiento familiar en el que les conocí por primera vez. Yo recuerdo que algunas de ustedes no eran esposas, señoras. No les estoy juzgando, estoy diciéndolo con alivio. Ustedes vinieron sin una relación marital honrosa. Ahora la tienen. Y se escucha grosero de mi parte recordarla, ¿no? ¿Por qué? Porque bloqueamos esa parte, no sé. También recuerdo la bancarrota de algunos, que contrasta no solo con el alivio actual, diría yo, la prosperidad actual. Y les puedo seguir mencionando cosas para al final llevarles a esta pregunta. Cuéntenme, ¿qué hizo la diferencia entre esa vida y la vida que ahora están llevando? Por supuesto, fue el Señor Jesucristo. Les increparía un poco más. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor usó para provocar ese cambio de vida y estos nuevos hábitos? Rápidamente dirían, bueno, esta iglesia y sus ministerios. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué entonces ahora ni los ministerios ni esta iglesia se vuelven prioridad para usted? Es que ya olvidó cómo era su vida sin eso, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo peor? No creo que yo estarles recordando eso va a provocar algún cambio en aquellos que están desviando su vida. ¿Pero por qué lo dice entonces, pastor, si finalmente no va a servir de mucho? Bueno, primero porque es mi trabajo, ¿no? Los perros ladran por instinto, por necesidad y por diseño divino. Los predicadores debemos hablar por instinto y por diseño divino. ¿Me estoy discriminando? No, la Biblia dice que los predicadores debemos ser como los perros que ladran cuando el peligro amenaza. Y que hay de aquellos perros mudos que no cumplen con su diseño. En fin, a esa verdad bíblica le debo sumar otra que atañe al último sermón de Apocalipsis. Se sorprenderán como yo me he sorprendido, que después de todo lo que sucede en el libro de Apocalipsis, parece que el mundo no escarmienta y olvida después de 1000 años todo lo que ha sucedido y regresan a un estado de rebelión y distanciamiento con Dios. Increíble, ¿no? Ya conociendo personalmente el reino del Mesías príncipe. Pero bueno, de eso y más en nuestro último sermón en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Por favor, abran sus Biblias ahí. Capítulo 22, libro de Apocalipsis. ¿Tienen sus Biblias listas? Dice, bueno, vamos a leer desde el 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ahora vayan al versículo
capítulo 22, verso 7. He aquí, vengo pronto. Y ahora, y a propósito lo hice así, vayan al capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado, delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Y finalmente al capítulo 21, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bien, hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego hables a nuestras vidas y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. Te ruego tu bendición en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué leí de manera desordenada los versículos, intentando provocar en ustedes el deseo de leer completos desde el capítulo 20 hasta el capítulo 22? Son cortos. Y el asunto es que voy a explicar casi todas las escenas en el panorama bíblico en cuestión de minutos. ¿Que por qué lo voy a hacer así? No es porque tenga prisa y que voy a correr. Es que en realidad, después de leer, no hay mucho que decir. Por sobre todo, porque es profecía, es decir, no ha sucedido. Entonces no puedo hacer conjeturas, no puedo siquiera ni debo sugerir así será, porque ya está dicho aquí lo único que el Señor cree que nosotros necesitamos saber, y eso es lo que ha sido escrito. En fin, para tener un mejor orden en nuestra mente, vamos a regresar pues a todos esos eventos que creerán son muchos, pero están todos en estos últimos 2 capítulos. Por favor, llévame al panorama. Recordarán que este es esta es la autopista que llamamos dispensacionalismo, y que cada una de estas corresponde a una dispensación. Digo, recordarán. Continúa. Vamos de una vez hasta la que nos atañe, porque es la que estamos viviendo, que sería la dispensación de la gracia. Hoy estamos aquí en el periodo de evangelismo mundial. Acá. ¿Y qué es lo que falta que suceda? Bueno, lo único que hace falta que suceda es precisamente este evento, el arrebatamiento, o también llamado el rapto. Digo, lo único que hace falta para que toda la profecía se desencadene. Quiero estar seguro, ¿dónde pongo el láser? ¿En la del medio? Sí, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Sí, ok. Bueno, entonces, acá arriba vamos a sugerir que es el cielo, y aquí abajo es todo lo que está pasando en la tierra. Así es que todo lo que está pasando aquí lo hemos estudiado ya. Hemos visto ya el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Si alguno de ustedes se pierde entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco, aquí les va a ser muy fácil ubicarlo. Noten que este tribunal de Cristo sucede en el cielo y es para la iglesia de Cristo. Eso significa que es para los arrebatados, y eso nos lleva a la conclusión de que en el tribunal de Cristo no es para condenación, es todo para galardón. Aquí es donde nuestro Señor da el galardón a todos aquellos que han perseverado en su gracia. Y es muy diferente al juicio del gran trono que ya acabamos de leer y que más adelante se los voy a mostrar. En fin, eso sucede aquí arriba. ¿Qué es lo que está pasando aquí abajo? Y no puedo decir simultáneamente, porque al decir simultáneamente estoy haciendo eco del factor tiempo.
Y aquí arriba ya no hay tiempo. Aquí arriba es la eternidad. Y en la eternidad no se registra el tiempo. Es lo opuesto. Ahora, que ¿cómo explico eso? No hay manera porque no conocemos la eternidad. Solo nuestro Dios. Aquí abajo está sucediendo la gran tribulación. Y en la gran tribulación son todos los capítulos que hemos navegado durante semanas, abriendo los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira y todo lo que esto ha significado. Durante todas esas semanas también vimos el surgimiento del dragón y de las 2 bestias, refiriéndome a la tríada satánica. Pues bien, ya terminando con la tribulación, está la batalla del Armagedón, que también la estudiamos semanas atrás, y seguidamente la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, que también ya la vimos, y por ahora yo solo estoy recordándola. Nuestro Señor bajando a la tierra, al monte de las olivas, e instalando, ¿qué cosa? Vamos a la siguiente lámina. Su reino milenial. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene en su segundo regreso, pues es aquí en donde instala su reino milenial. Noten que aquí hay un juicio a las naciones vivientes, que es parte de la batalla en Armagedón. También noten un detalle extra. Esta batalla de Gog y Magog, que es colocada en el panorama bíblico, es decir, en este libro, es colocada aquí. Antes que alguno de ustedes me vaya a preguntar, pastor, ¿y es aquí en donde se desarrolla esta guerra? Bueno, según estos, sí. Pero hay otro grupo de escatólogos que creen que la guerra de Gog y Magog, como tal, no va a ser aquí, sino que es parte también de la guerra en el Armagedón. ¿Que cómo comprobar eso? No hay manera. Ahora, ¿por qué algunos creen que está aquí y no aquí? Porque Gog y Magog se refiere a Rusia. Entonces no tendría sentido que en el reino milenial de Cristo siga existiendo Rusia como nación y que sea allí esta última guerra. Entonces parece que debería estar aquí. El parece no está mostrando debilidad en la profecía, solo está diciendo que si no ha sucedido, es un abuso de cualquier predicador reclamar la verdad absoluta. En tal caso, solo se puede decir, bueno, o está aquí, pero está profetizada. ¿Qué es lo que sucede en este reino milenial de Cristo? Pues como lo vimos antes, 1000 años en donde nuestro Señor Jesús reina aquí en la tierra y lo hace con vara de hierro. Eso significa de que no habrá injusticia, no habrá corrupción y que Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores y que en el planeta habrá la tan ansiada y esperada paz. Durante 1000 años no habrá mal. ¿Quiénes son los que están viviendo aquí en el planeta en estos 1000 años? Son todas las naciones vivientes que no se dejaron sellar por la marca de la bestia. ¿Que quiénes son? No sabemos, pero es obvio concluir que serán muchos, que porque no hubo suficiente proliferación, porque el periodo fue corto o por cualesquiera razones que no sabemos, habrán muchos entrando al milenio sin necesariamente ser fieles seguidores del Señor Jesucristo. Es que si hubieran sido fieles servidores del Señor, lo más seguro es que se habrían ido con el arrebatamiento. Pero si se quedaron y entraron a la tribulación y pasaron la tribulación porque no se dejaron sellar o porque no quisieron o porque
tuvieron suerte, si así quisiera decirlo, bueno, esos entran vivos acá al reino milenial. Todo cambia en este reino milenial. Cuando digo todo cambia es que van a tener un cuerpo transformado, un cuerpo que soporta 1000 años. También se asume que habrá nuevos nacimientos, que habrá reproducción. Y digo se asume porque no podemos tomar un verso y decir literalmente esto va a ser así y así. Pero todo tiene lógica a que será así. Entonces todas estas personas en realidad no han pasado el filtro de su fe en el Señor Jesucristo. Pero hay un grupo todavía más interesante que entra a este reino milenial. Es todo Israel vivo. Dice que todo Israel será salvo en ese momento. ¿De qué está hablando? Todo judío vivo para ese momento entra al reino milenial de Cristo. Porque nuestro Señor vuelve en su segundo regreso precisamente por su pueblo, no por la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya es para ese momento la esposa del Cordero. ¿Me estoy dando a entender? Ya está casado con Cristo. Eso sucedió en el cielo, en la lámina anterior. Así es que nuestro Señor en su segundo regreso no viene por la iglesia, viene por el pueblo judío a salvarlos. Y por ende, todo judío que está vivo para ese entonces entra acá al reino milenial. También hay 2 o 3 versos que nos dan luz en creer que este reino milenial va a ser gobernado con la iglesia de Cristo. Y por eso es que dice que algunos de la iglesia de Cristo serán convertidos en reyes y sacerdotes y gobernantes del planeta durante este reino milenial. Bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que al final de estos 1000 años, aquí, durante estos 1000 años, las 2 bestias han sido lanzadas al lago de fuego. No así el dragón. El dragón me refiero a Satanás. La Biblia cita que Satanás solo es atado 1000 años. Pero al final de estos 1000 años es desatado y se le permite regresar y engañar una vez más a todos los que están en el reino milenial o a los que se dejen embaucar. Aquí es en donde llega el punto de mi introducción. Es donde yo tengo que preguntarles a todos estos, ¿cómo pueden olvidar una historia tan trágica, tan marcada de todo lo que sucedió en el planeta, al punto de dejarse embaucar una vez más? Sí, de acuerdo, muchos de estos no sabrán la historia, como lo acabo de ejemplificar. ¿Por qué? Porque los que la vivieron no fueron responsables en trasladar la historia, o porque los que recién nacieron tienen un corazón distante de Dios, están acostumbrados a la prosperidad y entonces no les importa la historia, que de hecho esto me lleva a otro pensamiento. Voy a hacer otro paréntesis. Me lleva a otro pensamiento del cual yo no tengo respuesta. Juzgue cada quien. Mi pregunta es, ¿las circunstancias favorables terminan siendo favorables para la humanidad? Lo repito, ¿las circunstancias favorables son favorables para la humanidad? Es que he leído cantidad de biografías de hombres que han alcanzado éxito, que han logrado sus metas, y todos ellos siempre están hablando de que la resiliencia,
Siempre están diciendo que el sobreponerse al sufrimiento, siempre están hablando con un corazón de estoicismo, que en medio de las pruebas, en medio de las privaciones, en medio de los sufrimientos, ellos lograron resistir y sobreponerse, y eso los llevó al éxito, y eso los mantiene en la cúspide. Y la mayor parte de las biografías de esos hombres de éxito siempre se están quejando de las nuevas generaciones. Y están escribiendo frases en las cuales dicen cosas como: lo que el abuelo construyó, el hijo solo lo sostuvo y el nieto lo destruyó. Siempre hay ese tipo de frases. Y por eso viene la pregunta que yo no tengo respuesta. ¿Las circunstancias desfavorables son favorables para el hombre? Bueno, es algo que cada quien debe juzgar. Hay una cantidad de ustedes que nacieron en un ambiente de guerra. Y todas esas privaciones y todas esas desventajas les dio madurez, carácter y los sobrepuso a toda esa época de dificultad. Y de vez en cuando los escucho decir: mis hijos no sufrieron esto. Bueno, ¿qué? ¿Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sufran? No sé, no tengo la respuesta. Porque hay una cantidad de vuestros hijos que ni siquiera están acá. Entonces yo no sé si eso es culpa de nuestros hijos o culpa nuestra. Y dije antes que la historia nos juzgue a cada quien y que cada quien saque sus propias conclusiones. Pero tendrán que estar de acuerdo conmigo. Estoy mencionando la historia, suya y mía. Bueno, quito el paréntesis de lo que no tiene respuesta y regreso a la profecía. Después de esos 1000 años, entonces Satanás es desatado y vuelve a engañar a muchísimos. Increíble, ¿no? Y muchísimos, una vez más, se rebelan al gobierno de Cristo para instalar su propio gobierno en contra de Cristo. Y aquí es donde sucede que desciende fuego del cielo para acabar con los que se rebelan y terminar con este planeta. Atentos. La destrucción del planeta Tierra no sucede en la segunda venida de Cristo. La destrucción del planeta sucede 1000 años después de la segunda venida de Cristo. A no ser que esto del reino milenial no corresponde a lo que nosotros entendemos por 1000 años, sino que quizás eso de 1000 años significa un periodo que nosotros no logramos entender. No logramos entender porque tampoco entendemos cómo un cuerpo va a resistir 1000 años. Es decir, no están todas las respuestas de esto. Pero si la interpretación es la que estoy diciendo, la acertada, bueno, entonces va a pasar después de 1000 años la destrucción del planeta. Y es entonces en donde el planeta se convierte en el infierno por la eternidad. Es decir, toda la tierra, todo este planeta está profetizado, va a arder, se convertirá en una especie de satélite del sistema solar, el cual se quemará por la eternidad. ¿Dónde dice todo eso? Bueno, en cada uno de estos versículos tenemos cantidad de información bíblica. Yo la estoy resumiendo en esos últimos 2 capítulos que usted más tarde debe ir a leer a su casa. También va a entender mejor ahora que yo le estoy mostrando todo eso. Bueno, ¿y qué sigue si el planeta Tierra ahora se convirtió en el infierno por la eternidad? Cielos nuevos y tierra nueva. Aquí puede ver la nueva Jerusalén. Dice la Biblia que habrán nuevos cielos, nueva tierra en los cuales morará la justicia por la eternidad.
hay cantidad de información en internet. Ustedes pueden curiosear y concluir que es demasiada especulación. Otros pueden decir, bueno, sí, parece, tiene lógica. Asuntos como el hecho de que hay un sistema que parece se está acercando al sistema solar, de que hay una gran confusión en astronomía con respecto a X o Y o hoyo negro, y tratando de dar explicaciones y ajustarlas al Apocalipsis. Yo diría, cualesquiera de esas siguen siendo especulaciones no bíblicas, y aunque a veces interesantes pueden ser, lo mejor es dejarlas por alto y decir, mire, lo único que yo sé que la Biblia enseña es esto: cielos nuevos, tierra nueva, y que yo voy a vivir ahí por la eternidad, y que esa es mi esperanza en Cristo. Eso es lo único que manejo, y hasta ahí termina el libro de Apocalipsis. Y si hasta ahí termina, pues ¿para qué estoy yo sugiriendo qué más puede haber después del Apocalipsis, si eso es lo único que nuestro Señor quiso que yo supiera? Ahora, noten, esto significa entonces que toda la Biblia es un asunto de fe hacia la eternidad. Me hubiese gustado que el último sermón de Apocalipsis fuese una especie de cierre con broche de oro, que fuera impresionante para mí como predicador, y que de la misma forma intentara trasladarlo, pero debo decir con muchas reservas. Bueno, lejos de decir que este es un broche de oro, estoy diciendo que este es el comienzo de algo que no conozco, que es la eternidad. Pero sí puedo decir con propiedad que ese término eternidad es precisamente el fundamento de nuestra fe, y que aquellos que están viviendo en el Evangelio sin tener su mirada hacia la eternidad, pues están un tanto confusos en cuanto a su fe. Es que les tengo que llevar a la confrontación ahora y preguntarles, oigan, ¿qué hacen ustedes aquí hoy? Me dirán, adorando al Señor. Sí, ¿con qué propósito? Bueno, Él es Dios porque le amo. Eso es bastante buena respuesta. Sí, pero ahora yo me estoy refiriendo más bien hacia su esperanza, hacia el futuro. Me dirán, espero tener una mejor familia, espero tener una vida ordenada, espero una vida de calidad. Y estoy consciente que el tener hábitos en Cristo me empuja hacia eso. Fantástico, también es muy bueno y acertó. Todo eso ayuda. Pero cuidado, porque el fin de la Biblia no es todo eso. El fin de la Biblia es la esperanza hacia la vida eterna. La fe que los apóstoles tuvieron, por la cual estuvieron dispuestos a dar su vida, era la esperanza en la vida eterna. Y temo que con frecuencia algunos de los que venimos a la iglesia no estamos poniendo nuestros ojos en la vida eterna. Más bien, nuestra mirada está puesta en esa conveniencia terrenal. No es que esté mal, todos queremos estar mejor. Bien si ponemos nuestra mirada en cosas terrenales, pero muy mal si pensamos que esa es la prioridad del Evangelio. La prioridad de nuestra fe, al depositar nuestra confianza en la Biblia, es la vida eterna. Y si nosotros pudiéramos poner nuestra visión en eso, pues entonces muchas de las cosas que hacemos aquí empezarán a tomar sentido. Porque no será una conveniencia terrenal, sino más bien la esperanza de una mejor vida. Ahora, les quiero llevar a algo más. Para aquellos de ustedes que no están abriendo sus ojos hacia la eternidad, si tuvieran mi edad, me entenderían bastante bien.
Cuando se llega a los 50 años, pensar en la muerte ya no es remoto. Es que suceden cosas como estas. El cabello empieza a cambiar vertiginosamente. Hay muchas manchas blancas. Hay cierto cansancio que nos anuncia cambios. Cada visita al médico es una amenaza. A ver con qué salgo ahora. Pero sucede algo todavía más amarillista. En nuestra red de contactos, aún con una red tan limitada como la mía, en donde casi no acepto a nadie porque no quiero pasar tiempo ahí, en redes sociales, aún con los pocos amigos que tengo, mis amigos empiezan a morir. Empiezo cada mes, y no exagero, cada mes hay una nota de alguien que ha muerto, que es de mi generación. Encuentro notas, por ejemplo, en el grupo de estudiantes del colegio o de la universidad, quienes tienen enfermedades graves, quienes han pasado a otra vida. No digo mejor vida porque solo ellos y Dios saben si conocieron al Señor. Y eso me obliga a pensar, wow, esa es mi generación, están empezando a irse. Pero ¿saben algo todavía más trágico? En los últimos años estamos colocando en nuestras vidas las fotos de nuestra familia. Cada año nos tomamos una foto juntos. Y uno de estos días puse la foto de mis hijos y la comparé con la foto que está en mi oficina cuando eran unos niños. Y me pregunté, ¿y estos cuándo se volvieron tan grandes? Pero la pregunta no era cuándo ellos crecieron. La pregunta es, ¿y yo cuándo me volví tan viejo? No, pastor, usted no se ve viejo. Al verlos a ellos me tengo que sentir viejo. Porque ahora ellos crecieron, ahora ellos son fuertes, ahora me sobrepasa tal o en altura. Y qué sé yo en cuántas cosas más. Y eso me anuncia que la vida se pasa demasiado rápido. Y que uno de estos días escucharé también que la venida del Señor está a las puertas. No me refiero a su segundo regreso, al arrebatamiento. Me refiero a mí mismo. A ver, los que tienen 50 años, díganme si soy amarillista. ¿Los últimos 20 años pasaron rápido o no? Cuando yo hablo de los 90, hablo como si fue ayer. ¿A qué horas pasaron 30 años? Volaron. El colmo, diciembre del año pasado, en mi memoria, es como si fue el mes anterior, pero ya estoy escribiendo el sermón del año 2025. Y eso significa que cumplí un año más. Y yo todavía no he llegado a los 60. Wow, aquellos de ustedes que ya lo superan deberían angustiarse, amigos. Si pasan este año, alégrense. Pastor, no sea grosero. Estoy siendo práctico. Les estoy diciendo lo que el espejo nos dice todos los días.
sumado a lo que los dolores de espalda nos dicen cada mañana. Jóvenes estarán riendo. Sí, es que fíjese, uno amanece con dolores de espalda después de los 50. O sea, después de dormir uno debería estar descansado, ¿no? Y muy fuerte. No, a esta edad me duele por aquí. ¿Qué hice? Nada, dormir. ¿Sabe por qué están riendo muchos? Por los dolores con los que amanecen. Qué necedad que no piensen en la eternidad. Qué necedad que usted tiene 50 años o más y en lugar de recordar que hace 20 años venía con su vida resquebrajada, entró por esa puerta sin familia, sin finanzas, sin nada. Y Dios obró cantidad de milagros en 20 años al punto de que ahora tiene una vida relativamente saludable en todas las áreas. Ahora usted dice, ya puedo vivir como yo digo. Fuera de los caminos del Señor, me voy de aquí, hago esto, hago lo otro. Por Dios, ¿cómo pudo olvidar tanta historia? No puede ser. No puede ser que no les digamos a nuestros hijos nuestras desgracias de hace 30 años. Los errores en los que nos metimos y que ahora estemos pintándonos como los superhéroes que no cometimos errores porque ahora nos está yendo bien. Lo poco bien que nos esté yendo es por la misericordia de Dios, debido a que nos acogimos a su gracia. Pero no les estamos enseñando eso a nuestros hijos. En fin, quiera Dios que piensen en la eternidad. Déjame ver el primer cuadro, porfa. Apocalipsis tiene algunas curiosidades como estas. Un grupo de estudiosos concluyó la comparación entre Génesis y Apocalipsis, es decir, entre el comienzo y el final de toda la Biblia. Vean estos detalles curiosos. Génesis es la creación de los cielos. Apocalipsis es creación de nuevos cielos. El primer Adán comienza en Génesis. El último Adán reina en gloria en el Apocalipsis, refiriéndose al Señor Jesucristo, claro está. Génesis, creación de la noche y de los mares. En Apocalipsis dice que no habrá más noche y no habrá mar, a no ser un mar de cristal. ¿Qué es eso y cómo saberlo? Pero es esperanzador. Génesis, una esposa para Adán. Apocalipsis, una esposa para Cristo, refiriéndose a las bodas del Cordero. Génesis, el árbol de la vida. Una vez más aquí aparece en el Apocalipsis. Génesis, muerte y maldición. Aquí en Apocalipsis no habrá más muerte ni más lágrima. No hay maldición. Génesis, conflicto entre Cristo y Satanás. Aquí es el final de ese conflicto, porque Satanás lanzado al lago de fuego por la eternidad. Si alguna vez ustedes, por cierto, oyeron hablar de que el Gehenna se ensanchó, eso de Gehenna no es más que el griego o hebreo de infierno, y de que se ensanchó es que ahora se cree que el infierno está en el centro de este planeta, debido a que la primera carta de Pedro dice que nuestro Señor descendió. Y que todo eso, bueno, tendría que extenderme, pero eso es lo que se cree, y por eso el magma y esas altas temperaturas en el centro del planeta, y que al final de los 1000 años entonces se ensanchó, significa que el centro de la Tierra explota y todo el planeta se convierte en el infierno, que ya sucedió algo parecido, desde luego, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero solo dije parecido. Luego, Génesis, el hombre separado de Dios. Apocalipsis, el hombre ve la cara de Dios. Y esto no deja también de sorprenderme aún más. Ok,
Hoy por hoy la gente dice que no puede depositar del todo su fe en Cristo porque no lo ve. Pero en el reino milenial lo van a ver. ¿Cómo pueden entonces volverse? De la misma manera que algunos de ustedes han visto la gloria de Dios en sus vidas, pero 15, 10 o 30 años después, la arrogancia les corona y olvidan todo lo que Dios hizo por usted y usted decide hacer lo que a usted le da la gana. Increíble. Así son algunas personas. Olvidan dónde conocieron a Cristo, olvidan dónde se bautizaron, olvidan dónde presentaron a sus hijos, olvidan todo. Exactamente igual que esta historia. Sigue. Los creyentes en busca de la ciudad. Aquí la ciudad se presenta en gloria. Este está haciendo eco de que en busca de la ciudad y precisamente la obra del progreso del peregrino, en donde el peregrino, la obra de Juan Bunyan, está buscando la ciudad perdida o el paraíso perdido. Pues es dicho en forma retórica, pero en Apocalipsis esa ciudad se presenta ante la humanidad. ¿Dónde está el Cordero? Es la pregunta en Génesis, la que hizo Isaac. Aquí el fuego, el altar, pero ¿dónde está el Cordero? En Apocalipsis el Cordero reina. Satanás pronuncia la primera mentira, la mentira desaparece por completo. ¡Wow! ¿Cuántas similitudes o cuántas respuestas entre Génesis y Apocalipsis? Es como dos libros que fueron escritos en extremos opuestos del tiempo, pero se consolidan como si hayan sido escritos en el mismo momento. Bueno, esa es la eternidad de nuestro Señor. Y finalmente, el otro cuadro, por favor, déjame verlo. Con la segunda venida de Cristo suceden otra cantidad de eventos que están en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. De hecho, yo acabo de resumir varios de estos eventos y en las últimas semanas los habíamos venido estudiando, como la destrucción de Babilonia, como el juicio del anticristo y del falso profeta, lo acabo de decir, y Satanás encadenado por 1000 años. Dale, esto va a quedar subido en el Facebook para aquellos de ustedes que quisieran estudiarlo acuciosamente. Pastor, pero ¿y por qué no uno por uno? En la mayor parte de los casos, lo que haría sería nada más tomar el texto bíblico y mostrárselos, porque todo lo que ya dije está resumido en estos cuadros. Así es que creo que es más edificante que los que de ustedes quieren profundizar más, tomen el cuadro, lo corroboren y recordarán lo que en el panorama bíblico les resumí en unos minutos. En fin, la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento, las bodas del Cordero y el reino milenial. Todo eso como una especie de bosquejo que ustedes pueden seguir uno a uno. Bien, hasta aquí con la parte de Apocalipsis. ¿Qué nos falta para cerrar? Y como les he dicho antes, ¿cómo cerrar con broche de oro algo que en realidad no es el final? Porque el libro de Apocalipsis no es el final de nuestra historia. De hecho, los que creemos en Cristo, este es el comienzo de nuestra historia. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta hacia la eternidad. Y todo lo que estamos haciendo hoy por hoy es algo temporal que nos lleva hacia la eternidad. Con tantas guerras, con tanta muerte y con tanta incertidumbre para el mes de enero, hacia dónde va este planeta, deberíamos reflexionar sobre nuestra vida en Cristo. Y cuando les digo tanta incertidumbre, el mundo entero está hecho un caos y no es nuevo.
¿Qué es lo que va a pasar ahora que el presidente Trump tome la presidencia? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Israel y la guerra contra Hamas y ahora parece ser contra Siria? ¿Qué va a pasar con los sirios que acaban de provocar un golpe de estado? ¿Es acaso todo eso los tambores de guerra para las últimas guerras profetizadas en el Apocalipsis? ¿Quién sabe? Pero lo que sí es cierto es de que este mundo está a punto de llegar a su final. Y que usted y yo deberíamos estar cobijados y deberíamos estar esperanzados y sabedores de que hemos estado invirtiendo hacia la vida eterna. Entiendo si los más jóvenes están un poco desprevenidos. No entiendo cómo los que estamos arriba de los 50 no estemos afanados de invertir en la eternidad. Creo que es un asunto de fe y quiera Dios que cada uno de nosotros pueda reflexionar. Oramos.